Hola, soy Fernando Muñoz y esto es Más 68, un espacio donde converso con personas mayores de 68 años para rescatar su sabiduría, sus historias y el legado que nos deja, porque creemos que escuchar al que ya vivió nos ayuda a vivir mejor. En este episodio converso con Dolores Godoy Raigosa, 83 años, madre de 8, abuela de 17, bisabuela de 5. Dolores se enamoró a los 14 años del hombre que su papá trajo a casa para que practicara inglés con él. Se casó a los 18 con 15 años de diferencia. Su quinto hijo llegó al mundo con complicaciones que lo marcarían de por vida. Lo que parecía una tragedia se convirtió con el tiempo en el vínculo más fuerte de la familia. Germán hoy tiene 60 años, vive con ella y Dolores dice que está tan sana, tan activa y tan viva gracias a él. Este episodio es una conversación sobre el amor que empieza donde no lo esperas, la fuerza que no sabías que tenías y lo que significa decir a los 83 años, no hay mal que por bien no venga. Bienvenidos a conocer a Dolores. Hoy estamos con Dolores Godoy Raigosa. Dolores, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te conozco desde la infancia, soy muy amigo de tu nieto Diego. Y pues bueno, tengo muy bonitos recuerdos en tu casa y de esa amistad. Y qué bonito que hoy nuestros caminos se vuelvan a cruzar ahora de esta manera con este proyecto y que te hayas animado a compartir tu experiencia de vida con nosotros y con el auditorio que nos escucha. Bienvenida y pues bueno, si quieres dar unas palabras de bienvenida, adelante. Pues muchas gracias por haberme elegido para tu proyecto. Espero te salga todo bien. Estoy dispuesta a platicar sobre la vida, las experiencias que tuve durante 80 años con 8 hijos. Fue difícil con tantos hijos, pero aquí estoy muy contenta y dispuesta para responder y para Sin duda. cooperar. Has tenido una vida súper completa, 8 hijos, ahora 17 nietos y 5 bisnietos que ya nos platicarás a lo largo de tu historia. Pero bueno, para quien no te conoce, ¿cómo describirías a Dolores en 3 palabras? Fuerte, pues tenaz y feliz. Se ve y creo que son adjetivos que te califican. Y si nos montamos a la historia hace 83 años, me contabas que creciste muy cerca del bosque de Chapultepec. Sí, así fue. Cuéntanos esos inicios de Dolores de niña, cómo era esa familia con otros 7 hermanos, tú eres la mayor de 8. Yo soy la mayor de 8. ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo era ese barrio? Pues era muy bonito porque estábamos adolescentes, tenía como 14 años, 14, 13 años, y mi papá trabajaba muy duro porque pues éramos 8, vivíamos en una colonia de alemanes y teníamos muchas amigas vecinas porque casi todas eran más o menos de nuestras edades. Y vivíamos cerquita de Chapultepec y nos íbamos ahí nos llevaban los fines de semana a andar en bicicleta, los patines, muy, muy feliz. Hacíamos días de campo ahí en el bosque y estaba muy contenta. Y luego estábamos en la escuela, en aquel tiempo se usaba que ibas a la escuela y medio turno en la mañana y a las 2 de la tarde iba el camión y te recogía. Ibas a comer a tu casa, entonces iba el camión por ti y te volvía a traer y era así se usaba el camión. Y teníamos muchos vecinos, también chamaquitos como de mi edad, adolescentes, y ahí ya empezamos a tener que los pretendientes, que los amiguitos. Mis hermanas tenían 12, 13 y pues yo era ahí la más grande. Pero fue una época muy padre porque mi papá trabajaba muchísimo y siempre llegaba de trabajar y nos llevaba unas salvavidas. Y era casi que todos los días mi papá llegaba con sus salvavidas. Y ahí ya, después de eso, mi papá ya pensó en meternos en una escuela, ya cuando crecimos más, en una escuela donde podíamos hablar inglés. Okay. Y tener otra educación. Ya terminamos la primaria y todo eso. Y ya nos cambiamos de casa a la Colonia del Valle. Ya empezaba a sonar
eso de aprender el inglés desde entonces, ¿no? Desde ese entonces. Y entiendo que tu papá trabajaba para la Goodyear, ¿no? Sí, La llantera. sí. Y por eso esa relación con esa comunidad de alemanes. No, era una colonia de alemanes Ok. en sí, nada que ver. Y mi papá trabajaba pues, en Goodyear Oxo, pero los alemanes era la colonia, entonces hicimos muchas amistades ahí Ok. con alemancitos y eso. Y en tu casa, una casa con 8 niños de la edad, ¿qué tradición recuerdas que hacían en tu casa? O sea, ¿cómo era la educación? ¿Cómo se hacían presentes tus padres en la crianza? Pues mira, mi papá, su principal objetivo era que tuviéramos una buena educación. A eso se dedicó, a tratar de darnos buena educación, sobre todo al inglés, siempre nos hablaba en inglés para que aprendiéramos. Las meriendas en la casa y las comidas, pues era muy padre porque éramos 8, ahí en la mesa, muy bien, era una época muy familiar, muy cercana a todos, con los hermanos, mucha convivencia y encantados de la vida. Y en Gelati se llamaba la calle Ok, Gelati. ya ubico. Ok. Y cuando platicábamos, me decías que recordabas los alterones de hot cake. Sí, es que pues éramos tantos y para esto ya nos cambiamos de casa. Mi papá con muchos trabajos, pero compró una casita en la colonia del Valle. Ok. Y entonces ahí ya estábamos un poco más grandes, yo ya tenía 15, 16 y mi mamá preparaba, me acuerdo de merendar los salteros de hot cakes, pues que éramos muchos y era una convivencia muy sana, muy bonita de hermanos y mi papá siempre nos obligó a tener nos forzó a tener alguna obligación. Él entraba a las 7 de la mañana, entonces salía de la casa. Era tomar la carretera en aquel tiempo, entonces había que prepararle su lunch y darle sus huevos tibios y nos tocaba cada quien un día levantarnos para darle el desayuno a mi papá y ya después nosotros pues prepararnos para ir a la escuela. Ya empecé a ir a una escuela bilingüe que estaba muy cerca de la casa. Y ya para no utilizar transporte público ni transporte de ningún tipo, compró mi papá la casa cerca del Instituto Miguel Ángel, Okay. que es donde estudiamos, todas éramos 6 mujeres. Ok. Y también mencionabas o recuerdas que eras como un orgullo para tu papá y que te presentaba de una manera muy orgullosa con sus amistades. ¿Cómo se veía eso? Pues se veía porque hace cuenta que me metió a clases de piano. Entonces era su máximo, ay, que mi hijita toque el piano. Y entonces ya llegaba a cualquier visita y a tocar el piano. Y luego también a practicar el inglés. Es así como conocí a mi marido. Yo estaba muy jovencita, tenía 15 años cuando lo conocí. Entonces llegó a la casa y él con mucho orgullo porque yo tocaba el piano y hablaba inglés entre comillas. Y pues, estaba orgulloso de nosotros, nos dio mucha seguridad. Que entiendo así fue como conociste a tu futuro marido, pero él era profesor de piano. ¿Mi marido? Ajá, no, él era economista. ¿Pero cómo lo conociste? Lo conocí porque mi papá lo llevó a la casa a que aprendiera. Mi papá daba clases de inglés. Ah, tu papá daba clases de inglés, sí. Y él iba a aprender. Él iba a tomar la clase de inglés y entonces mientras mi papá salía y todo, nos poníamos a practicar el inglés con él y el piano dichoso que a tocar. Entonces se sentía muy, muy orgulloso, mi papá y de ahí fue el flechazo que me imagino de él para contigo, ¿no? Sí. Y bueno, me platicabas que hay una gran diferencia de edad, o sea, tú ahí tenías 14 años y él 30. Sí. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿cómo fue caminando? Porque pues es una diferencia de edad importante. ¿Qué recuerdas de cómo te pretendió y cómo tus padres pues lo permitían? Porque era un señor, ¿no? Era un señor hecho y derecho. Yo tenía un novio que quería mucho, éramos novios así de adolescentes. Okay. Él estaba terminando la carrera de abogado y decía, soy el abogado más
más, no el abogado todavía, el pasante Ajá. más famoso de Basham, Ringe y Correa. Entonces Ok. le subía de eso. Y yo estaba pues, estudiando apenas comercio. Y nos queríamos mucho, él era muy lindo conmigo, me llevaba flores, todo, yo estaba contenta con él. Iba por mí a la escuela porque era vecino, iba por mí al Miguel Ángel y regresábamos y todo muy bien. Mi papá lleva a este señor, a este señor a la casa y me atrajo, no sé por qué me atrajo, porque era guapo, alto, con mucha personalidad, hablaba muy propiamente, educado, tenía muchas cosas que me atrajeron de momento, entonces dije, ay, me gustó pues. Ok. Y él pues encantado. Él ya se iba a casar con una china, ya tenía 7 años de relación con la mujer china. Órale. Y a cada rato le decía que se casaban y nunca le cumplió. Pero mi papá sabía de esa relación. Entonces, pues empezó él a ir y a mí me atrajo y me empezó a platicar y tenía una conversación muy amplia, era como de mundo, pues. Ok. Y yo era pues una niña de mi casa que no salía a ningún lado, era mi casa y mi escuela. Claro. Entonces me empezó a platicar y me empezó pues, a gustar, hasta que definitivamente pues fue una atracción mutua. Pero sí era muy grande la diferencia de edades. Y mi papá, pero ¿cómo? Si te lleva tantos años. Pero mi papá lo conocía, sabía que era de buena familia, sabía porque trabajaban en el mismo. Claro, y le daba clases. Sí, entonces mi papá lo conocía y pues sabía que era una persona bien educada y todo eso. O sea, entonces realmente no hubo limitantes. No, sí hubo, Ok. porque mi papá sabía de esta novia que tenía y de todas maneras iba conmigo, iba a la casa con el pretexto del inglés y mi papá le dijo, ¿sabe qué? Yo veo a mi hija muy entusiasmada y usted tiene una pareja, yo le voy a pedir que no vuelva a regresar. Le hablaba de usted, imagínate. Yo le voy a pedir que no vuelva a regresar porque está entusiasmando mucho a mi hija. Y él le dijo, pues sí, señor Godoy, pero si vuelvo en serio. Y además usted tiene una relación y no quiero que vuelva. Pues entonces fue y yo lloraba y lloraba, pero yo seguía con mi novio porque pues todavía no había nada formal. Ok. Y ya al rato en mi graduación, me gradué de comercio en inglés, en mi graduación regresó y entonces le dijo a mi papá que ya estaba libre de toda relación y entonces pues ya formalizamos un poco él y yo, ya empezamos a tener una relación y yo corté a mi novio, que me pudo mucho, pero no lo pensé porque yo estaba perdidamente enamorada de mi marido. Para mí era un dios, sabía todo, culto, bueno, no había nada que... Entonces yo estaba pues Que no enamorada con supiera. él, sí. Y bueno, o sea, avanzó muy rápido y de ahí fue ya 3 años de noviazgo y boda de 18. No, 3 años de noviazgo no. Eso fue como a los 17 que ya volvimos. Ah, o sea, lo conociste a los 14, pero Lo conocí a las realmente 14, sí. Se fue. Se fue Ajá. porque mi papá le dijo que no regresara, entonces pasó un tiempo y regresó. Eso Ok. fue ya cuando yo ya me gradué, tenía 16 años. 16, sí, Ok. cuando me gradué. Y ya ya terminé yo con mi novio, me mandó un arreglo de flores, me acuerdo, precioso. Y yo lloraba por mi novio, pero no, yo quería, No. no. Ok. ¿Y supiste después qué fue de la vida de ese novio o no? No, Ya sus vidas se ya tomaron no. caminos separados. Y tomamos, sí, el otro día, hace poco, como 2 meses, una amiga, una prima, dice, a ver, ¿qué novio tuviste? Ah, pues Javier Meneses, y se mete y me lo enseña. Ay, ¿En pero ya me lo serio? enseña ya maduro, ya a estas ¿Vive? edades. Sí, sí vive, O sea, sí también tiene vive. 80s. Pues sí, debe de tener 80 y piquito, 80 y más que yo porque era mayor. Órale, pues a ver, luego lo conseguimos. Sí. Pues qué padre, pero entonces fue el noviazgo cuando regresó y luego la boda. Y luego ya le dijo que se quería casar y yo encantada de la vida de 18 años. Y entonces, pero sucede algo, mi suegra, bueno, en ese momento, no me quería,
porque la novia que tenía él era china, y le llevaba que el gasné, que la maleste, que le llevaba regalos de chinos, que sí. Y entonces a mí no me quería porque ya tenía muy buena relación con la otra mujer y era mayor, se entendían mejor y todo. Y entonces me empezó a hacer la vida de cuadros. Y le dejaron de hablar a él porque se hizo novio mío, su familia le dejó de hablar, tenía una hermana soltera y su mamá, y le dejaron de hablar porque andaba conmigo. Y pero pues ya ni modo, y no me quería para nada. Y total que ya pues él pasando el día, hasta que pasó el tiempo y me empezó a aceptar, pero nunca me quiso, no fue buena conmigo. No tuviste una buena relación con tu suegra en toda la No, historia del matrimonio. Además ella ya estaba muy grande, estaba grande. Okay. En aquel tiempo tenía 60 y tantos, para mí ya era una viejita. Claro, 60 y tantos, y tú tenías y yo tenía 20. Sí, exactamente. Claro. Sí. ¿Alguna vez tuviste miedo de que tú, siendo tan joven, él te fuera a dejar? No. No, así es. Nunca me pasó por la cabeza eso. Ok. No. ¿De que me fuera a dejar él a mí? Ajá. No. Más bien era el que tenía, él era el que tenía miedo que yo. Es que yo pensé, yo me casé y dije, ay, qué padre, ya me va a llevar a Jacarandas a bailar y me va a llevar a la fuente. Se usaban en ese tiempo esos lugares y yo dije, ay, voy a ser feliz porque mi papá me tenía aquí. Okay. No me dejaba ir a ningún lado. Éramos amigos de los Gómez Tagle, que tenían una casa de banquetes. Y eran muchos primos, era un ambiente padrísimo, de días de campo, de fiestas en la tarde, tardeadas. Y mi papá, iba mi mamá conmigo. Y a veces hasta mi mamá la sacaban a bailar, porque mi mamá le llevaba 2 años a mi marido. Ok. 2 años. Y entonces, pues en las fiestas y todo era yo muy, muy contenta con los Gómez Tagle, y mi papá no me dejaba salir, no me dejaba nada, me tenía aquí, pero verdaderamente aquí. Y entonces yo dije, ya con marido, pues ya mi marido me va a sacar y me va a pasear por el mundo. Ok. Sí, como no, pues no. Y bueno, vamos a adelantarnos un poquito, y hablando del matrimonio, se llevaban unos 15 años, más o menos 15, 16 años de diferencia. Ya más grande tú, y si quieres ya con hijos, ¿qué dificultades te encontraste con la diferencia de edad? ¿Dificultades o beneficios? Lo que quisieras resaltar, porque es algo, creo que relevante, ¿no? O sea, son escasos los matrimonios longevos con tanta diferencia de edad, ¿no? Pues mucha, porque yo esperaba como que más, como que igual que yo, y yo le tenía miedo, le tenía pavor, porque yo misma lo acostumbré a que, ay, voy al súper, y hasta creo que hasta permiso le pedía. Voy al súper, o voy aquí, o puedo ir a casa de mi amiga. No puedes ir, me tenía demasiado controlada. Entonces eso fue para mí pues sí, fue difícil. Digamos que cambiar del control de tu papá ahora al control de tu mi marido. Exactamente, yo le tenía pavor, es la palabra, pavor. Ok, y luego, los hijos, o sea, fueron rapidísimos, 8 hijos en 11 años. Así es. ¿Cómo se dio eso? O sea, ¿por qué tan rápido? ¿Qué platicaban? ¿Era uno tras otro? Pues mira, realmente nunca platicábamos porque nunca tocábamos el tema de sexo. No, ¿cómo te diré? Él era el que mandaba, era el que decía cómo se hiciera todo, pero nunca platicábamos de eso. Entonces me caso, para esto, algo muy íntimo, me caso, y en la luna de miel no podíamos terminar porque yo me contraía de tal manera que yo tenía mucho miedo, entonces yo me contraía y no podíamos tener. Entonces pasa el tiempo y hasta que ya llegamos a la casa, ya me relajé y todo, y luego me embarazo la primera vez. Claro. Entonces nace el niño y luego pasa un año y otra vez, como que se hizo algo muy,
Rutinario. Rutinario, que yo cada vez embarazada. Cuando nació Susi, mi cuarto hijo, yo dije hasta aquí, ya vamos a... Y sí, pero el doctor me dijo, no puedes tomar pastillas porque te da no sé qué. Y me daban cosas que no eran tan radicales para no embarazarme. Entonces, pues otro niño. Y luego nace Germán. Y cuando nace Germán, fue espantosísimo porque eso es algo muy, muy fuerte, ¿no? Una tragedia muy grande que pasa y que te dicen, el niño está mal, no respiró y va a quedar mal. Y entonces no tuve ningún apoyo de mi marido, ninguno, como que no pudo aceptar nunca esa situación. Y yo, ay, pues mételo a bañar ahorita que te bañas, no, es tu apostolado, es como diciendo, es tu responsabilidad. Entonces me hice yo cargo pues de Germán y de todos. Digo, Germán con sus cuidados más especiales, pero aún así tenías 4 arriba Y Germán. y Germán, y luego vinieron 3 después. O sea que eso también, o sea, ya venías de un quinto hijo con estas características. Los siguientes 3 también fue por lo mismo, o sea, de no platicarlo, no planearlo, pues. Olvídate de planear, no hablábamos de nada, más que, pum, ya te embarazaste. No, pues no era vida. Y yo reaccioné demasiado tarde con el octavo, demasiado tarde, yo debí de haber desde Susana hasta aquí, cuando dice que el doctor, no, sí, no se embaraza, pues claro que te embarazas. Y Es ya desde que ahí se me hace empezaron muy difícil de asimilar, o sea, tenías 30 años y 8 hijos ya. 8 hijos. O Yo sea, nací en el 43 y Alejandro nació en el 73. qué bárbaro. Así. Y bueno, para quien no tenga contexto, o sea, ¿qué pasó con Germán? Te dijeron, no pudo respirar y tuvo esto, pero aparte te dijeron, no va a poder caminar, ¿no? Me contaste esa parte y creo que es importante y para quien no sepa, pues me gustaría que pudiéramos poner más en contexto a la gente que no conoce tu historia. Sí, nace Germán y pues ya me dijeron los neurólogos, ya querían abrirle la cabeza que porque la mollera le iba a cerrar antes de tiempo, la mollera se dice. Ujú. Y entonces ya le querían abrir el cerebro, pero mi marido dijo no le abren nada, así se queda, gracias a Dios, porque me lo hubieran dejado completamente vegetal. Claro. Entonces, pues ya nos fuimos a la casa y pues a batallar porque, bueno, de hecho fue medio normalito todo porque tomaba succionaba, Ujú. succionaba y era más o menos normal. Malo que cuando como a los 3 años empezaron como a darle crisis convulsivas y ahí es donde ya empezó lo más duro, a los 3 años exactamente. Le empezaron a dar crisis, no tan fuertes porque pues estaba chiquito, entonces no tan fuertes, pero sí hubo que ver ya especialistas para controlar las crisis y los medicamentos y para que no le dieran y de todas maneras le daban y así pasó mucho tiempo con sus crisis y cada vez más en la adolescencia fue muy, muy duro porque le daban unas crisis muy fuertes al grado que pues sí golpeaba la puerta, pateaba y yo dije, ¿qué va a pasar? Y ya lo empezaron a controlar con los medicamentos y ahí la llevó. Pero Ok. seguía, todavía hasta la fecha algunas veces le dan unas crisis. No es una crisis epiléptica que se tire al suelo y que la lengua, no, eran como atónicas. De repente se caía, se desvanecía y como que perdía la noción del Ok. tiempo y eso. Y pues fue difícil controlarle, fue una época bastante dura. Mis hijos cooperaron muchísimo porque eran hombres, Ok. entonces me ayudaban mucho con Germán. Bueno, estaban más chiquitos, pero me apoyaban con Germán. Y sí, era estarlo cuidando todo el tiempo porque por las crisis y pues no hablaba bien todavía y no caminaba. Y entonces un día me dijeron que a los 10 años tal vez caminara. Entonces un día llegó un carpintero a la casa a hacer un trabajo y me dice, señora, parece niño.
Él andaba en el piso como gateando, se movía muy bien. Me dijo, para ese niño. Y al día siguiente llegó con unos tirantes que él mismo le hizo. Le puso los tirantes, lo amarramos y lo paramos. No, hombre, al momento ya estaba el niño caminando agarrado de los muebles, pero luego. Al año 10 meses. Al año 10 meses. Sí se tardó, pero pues no, digo. Nada. Nada. Para como pintaba el cuadro. Exactamente. Ya luego empezó a caminar en los muebles y de ahí se empezó a soltar y caminó. Igual yo siempre traté con todos mis hijos, porque como eran 4 casi bebés, de enseñarlos a ir al baño, porque eran demasiado pañal y demasiado trabajo. Y entonces con Germán, fue lo primero que hice. Y mira, Germán, porque entiende más o menos. Aquí vas a hacer popó, pipí, quién sabe qué. Y aprendió, igual que mis otros hijos, a los... ¿Qué edad empiezan? A los 2 años. Como 3, uno. Como a los 2 años. Ya. Ya avisaba, ya todo. Y ya caminaba y ya era independiente. Digo independiente. Claro. ¿Qué mensaje pudieras compartir para madres que están pasando por este proceso hoy en día? A lo mejor tú tenías en ese entonces unos 24, 25 años. Podría decir con algo de información bastante, o no la información que hay hoy en día, o las tecnologías, o las escuelas, pero ¿qué mensaje le podrías transmitir a alguien que está viviendo eso hoy en día? Mira, número 1, que no hagas caso y no aceptes todo lo que los médicos te dicen, porque te ponen en un cuadro así horrible y te llenan de medicinas y la verdad ni es lo que dicen ni tanto medicamento. Lo que hizo con Germán es que le daban mucho clonazepam. Uh-huh. Y entonces le daban crisis, entonces ya le dio la crisis, y hasta que una neuróloga nueva me dijo, señora, eso no es crisis, su hijo está drogado por tanto medicamento para que no le den las crisis, entonces hay que quitarle el clonazepam. Le quitamos el clonazepam y fue otro. Estaba más alerta, entendía más, se movía más, estaba más vivo. Pero, ¿qué daría consejo? Sí, que no le hagan mucho caso a los médicos, que tu intuición... Yo me guié toda mi vida, muchas cosas por mi intuición, okay, más que por lo que fuera legal. Y salió adelante Germán, salió adelante, pero lo único que no pude superar nunca fueron sus crisis, entre comillas, porque uh-huh. Ahora ya son muy débiles, muy ligeras, pero de todas maneras le siguen dando y hay que cuidarlo todo el tiempo. Ahora, con respecto a qué podría yo aconsejar, bueno, lo de los médicos, y pues cuidarlos, estar con ellos, aceptarlos, porque muchas veces no aceptas porque yo, y es algo muy fuerte, pero ya que te acostumbraste y que ya le va creciendo, pues llega a ser lo más importante en tu vida, ¿no? Claro. Lo llegas a amar profundamente y para mí es mi vida entera. Creo que aquí cabe perfecto una frase que mencionaste, que no hay mal que por bien no venga. Ay, sí, me encanta. Sí. Bueno, eso nunca le encontré el bien, que por bien no venga. Nunca supe por qué, pero es cierto esa frase, porque nos unió, no es justificación. Nos unió y mi familia se integró mucho y fueron muy cooperadores y se hicieron muy humanos con esta situación. Puedo imaginarlo, y de hecho mi siguiente pregunta era cómo era esa casa con 8 hijos, pues digo, si no me fallan las matemáticas, en los años 70 ya estaban todos, ¿no? Ya todos, en los 73 ya estaban los 8. Exacto, entonces... ¿Cómo era esa casa? ¿Qué se vivía? ¿Cómo era la rutina? ¿Qué pasaba? La rutina era, todos estaban estudiando, ¿verdad? Entonces, Germán aparte entró ya a la escuela
No es cierto, perdóname. Como ya mi marido ya no estaba, se fue. Se separaron. Nos separamos y entonces yo tenía que trabajar. ¿Y qué hacía con Germán? Y entonces una amiga me dijo, oye, hay un internado aquí en Pastores, llévalo. Y yo no quería internar. A mi papá nunca aceptaron a Germán, o sea, porque es muy difícil que te lo acepten, ¿me entiendes? Hay rechazo. Yo misma rechacé. A mi novio Javier, que quise tanto, tenía un hermano enfermo, como Germán, muy parecido. Y yo no quería ir a su casa porque veía ¿cómo se llamaba? Bueno, porque me lo encontraba ahí y yo no quería ir porque me daba miedo su hermano. Okay. Y entonces ya nace Germán y yo les tenía mucho miedo, no me gustaba ir a la escuela porque veía muchos niños y yo veía señoras ahí cariñosas con todos y yo no era cariño, no me gusta, no me siento bien en ese ambiente, que claro. Todos los niños en la escuela voy y hago lo que tengo que hacer, pero que yo diga que llega la niña y ay, quién sabe qué, y me haga así, me pongo nerviosa. Uh-huh. Entonces, tenía yo que trabajar y ¿qué hago con Germán? No lo podía dejar en la casa. Y entonces fui a este internado y lo metí, pero se dio cuenta perfecto y lloraba, pateaba, chillaba, todo, no se quería quedar. Ya se daba cuenta que dónde estaba. Y yo dije, ¿qué hago con Germán? Y mi papá, mételo a una escuela, mételo a un lugar para niños, para gente así. Y yo, me chocaba que mi papá me dijera, porque dije, yo no lo voy a meter a ningún lado. Digo, no me pasó por la mente nunca irlo a meter a ningún internado. Y entonces lo metí a este internado y no le gustó. Y luego ella trabajaba para el DIF, entonces en Navidades y en fiestas grandes le mandaban a todos los niños a que ella los cuidara, los del gobierno, los que tenía el DIF. Y entonces, y eran tantos niños, luego, ay, no hay agua, y no había agua, y dije yo, niño durmiendo con quién sabe quién y sin agua, lo saqué y le dije, mira Germán, ¿qué edad tendría? Le dije, mira Germán, yo 15. Tengo que trabajar. Sí, porque me entendió. Le dije, tú te vas, si no quieres que te lleve ahí, te vas a tener que quedar aquí en la casa. No vas a hacer esto y esto y esto y te vas a quedar aquí o te llevo allá. Y me entendió, me entendió, porque dije yo, ¿qué hago? Tengo que ir a trabajar. Y entonces entendió y se empezó ya lo podía yo dejar. Pero un día llego... ¿Con alguien de ayuda o solo? Cuando tenía ayuda, pero cuando no tenía, pues se quedaba. Okay. Se quedaba. Y Germán, te portas bien y no hagas esto. Y un día llego y estaban 2 albañiles ahí adentro de la casa. Y pues le encanta platicar. Bueno, es su máximo platicar. Te ve y empieza, oye, ¿cómo estás? Y entonces llego y encuentro a 2 albañiles. No, señor, es que su hijo nos abrió y nos dijo que pasáramos a platicar. Los albañiles, Entonces ya de ahí, pues con llave y todas las yo creo que no estaba con llave la casa, no sé, pero... Y otra vez una muchacha también, estaba disque cuidándolo, y llego, y la muchacha ya se había ido y había robado y había todo. Entonces dije, ¿qué hago, no? Pero poco a poco se fue, iba como madurando, entre comillas, y ya se empezó a quedar solo. Germán, no bajas, no haces esto, no haces el otro, y ya se quedaba ahí. Ahora, este internado es diferente a la escuela de sede. Absoluta y rotundamente. O sea, es otra etapa de la vida de Germán. Sí. Después encontraste el sede. Después encontré sede. Lo que pasa es que el internado, pues era cuidarlos. Era un internado de déjalo, ¿no? O sea, no es de algo educativo, actividades. No, era internado de cuidar a los niños y de, pues, cuidarlos. Sí. Que la crisis, que la medicina, que todo lo que conlleva niños enfermos. Y luego ya no sé cómo... tenía una amiga que tenía un hijo
un hermano mongólico y me dijo, llévalo a la escuela. Entonces ya lo llevé con la señora Nieto y ya allá se quedó en la escuela. Ok, ok. Y bueno, volviendo un poquito como a la actividad, tío, ya me comentaste que y algo muy bonito es que pues, Germán llegó a unir a la familia de una manera colaborativa Ajá. y amorosa, ¿no? Ahora, tienes una historia de que alguna vez dejaste a un niño en el kinder, ¿no? La puse. Me la contaron. Ay, sí, es que era una fiesta de uno de los niños, de cuenta, amiguito de Susano, de no, ya íbamos a la fiesta, tenía ahí una camioneta, ya se bajan los 8, ¿no? Y yo los contaba, ¿eh? Así como más barato por Sí, docena, como el más 1, el barato 2, el por 3. docena. Y entonces fuimos a la fiesta esta y de repente, ya vámonos, adiós, gracias, y ya en el coche, falta uno, falta Gerardo, falta uno, ay, socorro, qué cosa. Ya me regresé por el niño, pero sí se me quedó. ¿Tú crees? No los, no los conté. Ok, ok. Pero sí fue muy difícil lo de Germán, fue demasiado difícil. Es muy fácil platicarlo así, pero es muy duro. Me imagino y sí lo puedo, digo, imaginar dentro de lo que cabe, eh, pero bueno, sé por la familia que lleva una vida muy, muy plena y que hoy Sí, son compañeros, hoy vives con él vive contigo, son unos compañeros el sí, uno para el otro sí, y el hoy uno es para lo el mejor que otro. te ha pasado en la vida, ¿no? Sí, sí. Y ahorita salgo y me dice, no te tardes. ¿Y con quién vas? Pues voy con Susana a un asunto. Ah, bueno. No te tardes, sí. Es muy dependiente. Hay que cuidarlo mucho porque no, las cosas más simples de la vida no las puede hacer. Por ejemplo, yo lo rasuro y le lavo el pelo y agacha la cabeza, Germán, y levanto brazo. O sea, Ok. no capta bien. No hace las cosas más simples de la vida, no las puede hacer. Sin embargo, hoy estás con mucha fuerza y lo haces tú sola con el todo. Todo, sí, 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 sí. ¿Hay algún momento en el que, porque te noto con esa naturaleza, esa chispa, el momento en el que Germán hace algo gracioso, en el que dices ya mejor me río y disfruto el momento, Ay, sí. como que, a ver. Por ejemplo, tiene su perro. Le Ah, bueno, esa regalaron, es una historia importante. sí, le Pancho, ¿no? Se regalaron llama. Pancho. Le regalaron un perro. Dice que iba a ser guardián. Cuando le daba la crisis a Germán, el perro iba a ladrar de determinada manera. Era perro policía, cuando ya estuviera bien entrenado, su chaleco y iba con él a todos lados y todo eso. Pero dejaron de darle el entrenamiento, el entrenador dejó de ir y ya no siguió, no continuó con el entrenamiento para lo cual fue Buscado el perro. exactamente aceptado. Entonces, ahora el perro se ha vuelto, no rebelde, pero Germán lo adora. Germán lo adora. Y ahora lo que más me da mucha gracia es que el perro como bebé, por ejemplo, sale de Germán de bañarse y tengo un tapetito ahí, y entonces el perro le ha dado por agarrar el tapetito y se acuesta en el tapetito y luego le empieza como así, como morder. a morder pero es su trapito, le digo yo, es su trapito, y Germán se muere de risa de verlo como bebé, empieza el Pancho a morder ¿Ya cuántos el años tienen tapete. con Pancho? Pancho ha de tener como 8. Ok. Es un labrador, ¿no? Es un labrador, está muy bonito, grandote, fuerte. Y Germán lo adora. Lo adora. Se levanta y lo primero que hace en la vida es bajarse, abre la puerta de acá de la cocina y se va a verlo y lo saluda. Mira mamá, mira Pancho, ya lo veo por la puerta. Hola Pancho, y ya lo saludamos. Pero es su máximo Pancho. ¿Y Germán sigue asistiendo a ese o ya no? Sí, Sí, sigue yendo. sigue.
O sigue sea, bien. 59 años y es también sus actividades del día, ahí también te da tiempo para ti. Sí, ahorita sí, porque ya tiene un horario de 9 a 3, 2:30 de la tarde. Entonces tengo bastante tiempo. Yo me voy al club y Al club, a tu sí, natación, sí. a Y todas tus actividades a que todo pues lo que tengo dicen, que. ¿no? Sí. Tus nietos dicen que Abby no para. Sí, ahí voy a sí, pero. ¿Cómo te mantienes con esa energía y esa vitalidad? Pues mira, yo creo que le debo a Germán el que esté yo aquí todavía parada, porque luego cuando veo a mi nieto de 30 y tantos años y 5 bisnietos y digo, todavía estoy aquí parada. O sea, es un milagro porque un nieto de 30 y tantos y 5 bisnietos y el que yo me mueva, porque tengo amigas, todas las que vamos pues, somos más o menos de la edad. Una ya trae el bastón, otra trae la silla, otra trae la columna, que X o Z. Y yo digo, gracias a Germán estoy aquí parada, porque me demanda mucho. Yo no Claro. puedo decir, ay, hoy no hago nada. No, pues no. Me demanda mucho, se levanta, se baña, ahorita ya se quiere bañar en la noche, lo rasuro porque tiene la barba muy cerrada, y ya, bueno, ya se prepara y al día siguiente darle de desayunar, hacerle lunch, ponerle todo quiere agua, ni un vaso de agua se puede servir porque no puede hacer esto. Ok. Entonces, me demanda muchísimo. Ya lo mando a la escuela. Que cuidado con que al caminar no te vayas a caer, fíjate con el escalón, fíjate con esto. Y ya lo llevamos a la escuela. Ahí se queda hasta las 2:30. Y a las 2:30 lo recogemos. Llega a la casa y a darle a Pancho sus salchichas que toma de lonche. Y llega y le da sus salchichas a Pancho, va al baño, se lava las manos, inmediatamente a comer, porque ya para eso son las 3:00. Claro. Y ya se sienta a comer, come muy bien, da las gracias, es muy educado. Da las gracias, gracias mamá y no sé qué, y ya se para y se sube, lava los dientes y se acuesta un rato a ver la tele. Ok, ok. Y se duerme. Ese es el día a día. Es el día a día. Y bueno, regresando ahora al tema de cuando tuviste que trabajar te dedicaste como secretaria, ejerciste como secretaria, ¿no? Sí, ¿Cuántos años ejerciste? es lo que estaba pensando. Yo creo que como 10, a lo mucho. Sí, porque estuve en varias empresas. Pero ya grande, hasta que te separaste. No, ya grande, ya grande. Ok. Es más, ya nacido, ya con Germán y mis 8 Sí, hijos, sí. Antes te dedicaste al hogar y a Sí, los hijos. sí, Que sí. bastante chamba Que ha de haber bastante sido. chamba había. Ok, ok. Y ellos también, pues, batalla, luchando todo uno por ahí, a ver si te dan la beca y trabajando y estudiando. Y tenía un amigo que me dice, tú no tienes dinero, ¿verdad, Lolita? Le digo, pues no, o sea, me dice, ¿pero dónde está tu hija estudiando? Pues Susana está en el TEC y el otro está en La Salle, el otro, me dice, ¿pero no tienes dinero? Y todos tus hijos estudiando en buenas escuelas. Nos fue Claro. bien porque también tuve excelentes hijos, muy responsables, muy trabajadores, muy todo. Entonces, lograron mucho ellos por sí mismos, dadas las necesidades que había también en la casa. Claro. Qué interesante. Y bueno, también lo tengo que preguntar. Después de 8 hijos, una historia de enamoramiento pues muy fuerte y me imagino que fueron años muy bonitos también de matrimonio, pero pues al final sucedió y tomaron la decisión de sí separarse antes de que don Gustavo pues muriera, pues sí estuvieron separados un tiempo. Sí, es cuando yo estuve trabajando. ¿Nos podrías contar qué decisión fue lo que los invitó a tomar esa decisión? ¿Qué decisión tomé con O sea, respecto a qué? ¿qué platicaron o qué los llevó a de plano así decidir separarse? Ya a una edad madura, tenías 45 Claro. años. Pues mira, realmente no fue una plática de vamos a separarnos. Yo quería que se fuera. Es que digo, no cumplía con nada.
Ni con Germán me apoyaba, al contrario, entonces yo me sentía con una carga muy fuerte de todos más Germán. Y de él, además lo sentías más como una carga que como una ayuda. Que como una ayuda porque no me apoyaba en nada y económicamente estaba mal, luego ya no tuvo trabajo y así. Entonces fue muy duro esa situación. Pero nunca hablamos, vamos a separarnos. Él un día me dijo, se fue. Y yo dije, qué bueno. Pero entonces pasa algo raro porque teníamos un amigo, él tenía un amigo psiquiatra, que fue su compañero de toda la vida, fue psiquiatra. Y entonces lo veía y un día me dice, oye, Luis Lara que quiere platicar contigo. Y le digo, no, porque pues, es tu amigo, entonces yo qué le voy a ir a decir. Me dijo, ve. Y fui con el psiquiatra y me identifiqué mucho con él porque él me ayudó a ver de alguna manera que yo no estaba tan... Ay, ¿cómo te explicaré? Cuando nos íbamos a casar, sí. Yo era tan inocente y mi mamá el triple que yo, porque mi mamá venía de... nada de que el anillo de compromiso ni las despedidas de soltera, no. Entonces yo era muy, muy inocente y entonces me dice el psiquiatra, empezamos a platicar y me dice, ¿qué recuerdas así de Gustavo que no te gustó? Le dije, oye, nunca me dio anillo de compromiso. ¿Cómo que no te dio? No, le dije, no. Fuimos al centro y dice que me iba a comprar un anillo y en lugar de comprar el anillo que lo vimos aquí, se compró un suéter. Le dije, ya está el suéter y me recuerda, cada vez que veo el suéter me recuerda que no me compró el anillo. ¿Y qué otra cosa? Le dije, pues que no me dejó ligar cuando nació Alejandro. Yo me quería ligar y el doctor dijo no, y él dijo no. Entonces él empezó a ver realmente pues, cómo era la situación y luego que no me apoyaba con Germán. ¿Pero cuál fue la pregunta exacta? Pues, ¿de qué pasó para cuando decidieron separarse? Nada más se fue. Pero dices que realmente él se fue. Se fue. Ahora, tú tienes 45, pero él ya 60. Sí. Ok. Sí, y se fue. Y entonces sí, ahora sí que me las vi duras, pero ya mis hijos estaban más crecidos, ya empezaban a trabajar desde muy jóvenes. Mis dos hijas ayudaban en un consultorio. Luego... ¿Y perdiste comunicación con él por completo o sí? Sí, por completo no volví a saber nada hasta que ya estaba enfermo. Ok. Hasta que ya no. Yo le guardaba mucho rencor, porque no me apoyó, porque no me apoyó, porque no estuvo conmigo, porque, no sé, no era cariñoso, no nada. Luego compra la acción del club, y pues yo me iba al club con los niños, y él se quedaba, no le gustaba el club, o sea, nunca tuvimos nada afín. Nunca. Yo jugaba tenis, y me encantaba irme a jugar tenis, y me llevaba a los niños, ahí estaban, sí, y se metían a la alberca, y pues todo lo que implicaba el club, pero él no le gustaba el club, él en su casa nada más. Entonces sí, yo le guardaba cierta... pero en realidad... Bueno, bien dicen que el amor se alimenta y crees que fue una parte de dejarlo morir lentamente, ¿no? ¿O qué? No tanto, o sea, yo lo quería mucho, la verdad, yo lo quería mucho. Y mis hijos, para ellos yo les decía, es un ejemplo tu papá porque tenía muchas cualidades y era un ejemplo para ellos dentro de todo. Pero sí, como pareja, que no me apoyaba tanto con los hijos. Pero ya después, ya mis hijos empezaron a crecer y empezaron a trabajar. Y ya íbamos saliendo adelante. Claro. Bien todos son muy tranquilos, muy responsables, trabajadores, y todos están bien, gracias a Dios. Bueno, también llegaste a mencionar que quizás te arrepientes de no haber sido tan cariñosa. ¿Por qué viene ese pensamiento en este ejercicio de reflexión? Ay, porque mira, mi papá y mi mamá no eran cariñosos. Yo no me acuerdo, mi papá, ay, los besos y que abrazos y que todo. Yo con mis hijos no soy cariñosa, nada, ni con palabras ni con hechos.
digo, ni con palabras, ni que los abrace yo y todo eso, pero siento, eso fue algo que sí lamento no haber sido cariñosa. Pues todavía estamos a tiempo. Sí. Sí, claro que sí, creo que, digo, digo, quizás uno a veces es muy exigente con uno mismo, ¿no? Y uno puede decir que no fue lo suficientemente cariñosa, pero creo que pues la paciencia y el amor, al menos con lo poco y lo muy poco que he visto con Germán, las veces que estuve en tu casa, pues yo podría decir algo totalmente diferente. ¿No? Hay una historia que yo recuerdo y que tu nieto me va a matar por contarla en vivo, pero ibas a pasar por nosotros a la escuela, sí, al Tomás, y vacilándole a esa abuela cariñosa, ¿no? Gritándole, ahí está mi nieto, el más guapo del Cuicacali. Sí. Y no sabes cómo lo molestábamos, y ahí viene el más guapo del Cuicacali. Sí. Y pues bueno, creo que eso chocaría con lo que ahora me cuentas, ¿no? Pero pues bueno, creo que la vida te da una oportunidad pues muy bonita de convivir a tus nietos, hoy 5 bisnietos, y pues nunca es tarde de tener actos de amor, ¿no? Actos de amor. Actos de amor, como aceptar la invitación también a este podcast y dar en vida este testimonio de todo lo que viviste y que ahora sí que puedes tener a lo mejor nietos muy pequeños o los bisnietos ni se diga, pero que después entiendan de dónde viene todo y qué hizo su abuela, ¿no? Pues sí, mira, cuando se fue él, pues ya estábamos mis 8 hijos y yo, y esa fue una etapa muy bonita porque pues, estábamos muy unidos, cada quien con sus obligaciones, unos trabajando, todos estudiando, pero había mucha comunicación y mucha buena vibra y mucha, entre todos, se llevaban muy bien y hasta la fecha, gracias a Dios, todos están bien, se llevan muy bien. Y bueno, yo para mí en la vida, mi máximo en la tierra pues son mis hijos. Obviamente los quiero, los amo y me encantaría que lo sepa yo demostrar. Bueno, aunque yo pienso que también que el amor se demuestra pues con hechos, ¿no? Con atenciones con los hijos. Te hice esto de comer, claro, te llevé, te trae, no sé, con acciones demuestras también cómo los amas, ¿no? Pero bueno, para mí lo más importante en la vida son mis hijos y que lo sepan muy bien. Sí. Qué importante. Y pues bueno, si quieres, podemos cerrar con eso. O sea, si este video, esta plática la vieran sobre todo tus nietos y bisnietos en unos 20, 30 años. Ay, no me encantaría porque no me gustaría que... ¿No te gustaría que lo vieran? No, sí, pero no la parte en donde que se fue su papá y que todo eso, pues no hay necesidad. Pero quizás te van a entender mejor. Y lo que busco aquí es como un mensaje de qué te gustaría que recordaran de ti o lo bueno, ¿no? ¿Qué me gustaría que recordaran de mí? Pues que los atendí, que das la vida por ellos. Claro. Mal o bien, con todos mis defectos y todas mis cosas, pero que los cuidé, traté de educar lo mejor que pude. Bueno, Dolores, pero hemos hablado mucho de Germán y de todo el sacrificio que ha llevado, pero quisiera también darle su lugar a tus otros 7 hijos, ellos que hicieron, sé que te ayudaron mucho, pero platícanos un poquito, si quieres, en orden cronológico. En orden cronológico. Bueno, empezando por Magda. Magda es muy bien, también estudió comercio y trabaja. No, ya no trabaja. Ella tiene un hijo que es una prodigio de inteligencia es inteligentísimo y está en la Anáhuac becado.
y es un muchacho muy preparado y pues da también entrevistas y da consejos y sale y todo. Luego Magdalena es Magdalena, luego Lolita pues tiene 2 hijas, una se acaba de casar y la otra todavía está soltera. Lolita también va mucho al club, ahí vamos a la natación y está feliz, es viuda, ella se murió su marido y es viuda, pero le está yendo bien, trabaja y está contenta. Okay. Luego sigue Gustavo pues también se dedica a las conferencias y a cursos y todo eso. Es un muchacho muy profundo, bueno para mí, es un muchacho muy profundo, muy culto, muy estudiado y muy humano. También es lindo, muy lindo hijo. Todos son lindos hijos conmigo. Luego Susana, pues... ¿Y él tiene nietos? ¿Él te dio nietos? Sí, Gustavo tiene 4 nietos, que son mis 4. bisnietos. Que son mis bisnietos. Tiene 2 hijas y 2 hijos. Ya vamos en 7. Sí, tiene 4 nietos. Y luego, ¿quién sigue? Susana con Sofía, que estamos vueltos locos con Sofía. Susana tiene Pero a mí, Susana, a Susana es tu hija y Sofía es tu bisnieta. Sí, Susana con Diego y Miki de hijos y Sofía con la bisnieta. Ok. Sí. Y luego también, ahí es una niña también muy linda, tiene muchas cualidades, es excelente hija y muy apoyadora conmigo también y muy linda muchacha, Susana. Todas, pero cada quien tiene su especialidad. Y de ahí sigue Germán. De ahí sigue Germán, luego sigue Gerardo, que él vive en Guadalajara. También muy triunfante, muy contento con su trabajo, muy realizado. También un muchacho muy inteligente, muy profundo, muy positivo. Sí tiene todo eso mis hijos, la verdad que sí, muy positivo. Tiene una niña que es campeona de natación. Yo creo que pues casi va como para Olimpiadas. Órale. Está becada en Estados Unidos y ahí es donde practica ahorita, está becada por la natación. Okay. Y luego sigue Gabriel. Gabriel tiene 4 niños. También él trabaja para una empresa de aviación y también está muy bien, muy contento. No vive cerca, pero me viene a ver cuando puede. Y los nietos también. Y Alex, pues Alex casi no lo veo porque él está muy ocupado, tiene también un puesto pues importante y no lo veo, tiene muchísimo trabajo, tiene 3 niñas, 2 gemelitas y ya tiene 18 años la mayor. Te digo, con esas edades de nietos, cómo estoy yo aquí sentada. Qué bárbaro, sí, pero bueno, esas son las ventajas de empezar temprano. Pues esos son mis 8 hijos y ahora me dedico más bien pues con Germán le encanta ir al club. Entonces nos vamos al club, él se mete a la alberca, yo tomo clases de aquaerobics todo el tiempo, en la semana. Muy contenta, tengo un buen grupo de amigas y la pasamos muy bien. Es que padre, y justo decías algo muy importante, que lo que te ha mantenido así de fuerte y con esta vitalidad es Germán, pero justo, ¿cómo vives tu vejez así de fuerte? ¿Cómo la disfrutas? La disfruto haciendo lo que quiero, sí. La disfruto con tener mis actividades. Socialmente quiero estar activa porque si a estas alturas te quedas ahí arrinconada, ya no. Me gusta mucho socializar, tengo amigas, vamos aquí, vamos allá, el desayuno, la comida, y la pasamos bien, muy bien, casi siempre estoy en el club. Es donde Germán puede estar libre sin que nada pase, ahí sí es suelto y libre, y el club es casi mi vida, y lo que más me gusta también en la vida es reunirnos a comer todos, eso es mi máximo. Claro, ahora ya estoy muy grande y me cuesta trabajo y recibirlos y la cocina y todo el rollo, pero mi máximo es que comamos todos juntos.
muchísimas gracias por abrir tu corazón con nosotros y compartirnos todo esto de verdad. Creo que pues se logró el objetivo y te agradezco mucho. Ay, no, al contrario, gracias por entrevistarme y espero que haya salido bien. Totalmente, muchas gracias, Dolores. Gracias a ti, gracias a ti.